Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto, episodio número 56. La semana pasada no tuvimos episodio porque Picasso también necesita descansar, pero acá volvemos hoy en el día 26 de junio del 2022 con una versión extendida para compensar. Vamos a tratar de resumir qué pasó en estas últimas 2 semanas, pero por sobre todo esta última semana. Analizaremos todos los mercados en solo unos minutos y veremos cómo prepararnos entonces para la semana que viene. Siéntanse cómodos con su infusión favorita y empecemos. Con el gráfico semanal bien limpio, tenemos cosas interesantes en todos los índices americanos, pero hoy solo me voy a focalizar en el índice Nasdaq. Una caída de un 33% nos llevó el precio a una zona muy interesante donde analizando el pasado nos permite generar hipótesis futuras. Por el momento se observa una tendencia bajista de corto plazo con una reacción del precio en una zona esperada. Apresurado sería confirmar que una nueva tendencia alcista ha comenzado, pero el intento para los más experimentados ya se convierte en una tentación. La carta asignada entonces es la carta por el momento de muy buena compresión semanal. Ahora sí, pasemos a verificar si el impacto alcista repercutió en activos del mismo mercado. Hay varios activos interesantes para mostrar esta semana y uno de ellos son las acciones de Amazon. Una market leader que rebota en una zona de soporte, aunque como bien decíamos, lejos de configurar una tendencia alcista, por el momento se configura como un rebote. Igualmente, la carta asignada es la carta de En la Mira. El enjaulado de la semana se lo están llevando las acciones de Tesla, que reaccionan en la base del canal como lo habíamos visto en un episodio pasado, y la zona que miran de cerca los alcistas se configura más o menos en los $800 por acción. Bueno, y otro activo interesantísimo que venimos hablando hace varios episodios son las acciones de Visa. Lo interesante en este activo es que el momento de definición ya se encuentra próximo porque el precio se aprisiona entre dos elementos destacados. Esta semana una reacción interesante en el soporte, aunque con un volumen bajo sin sobresaltos. Igualmente, la carta que vamos a asignar es la carta de En la Mira. Y si un amplio rebote generalizado en los mercados se encuentra próximo, las acciones de PayPal se convierten en un atractivo para los alcistas que saben administrar el riesgo. En los $73, precios del año 2017, luego de una fuerte caída de un casi 80%, las acciones de PayPal ameritan un nuevo seguimiento aquí en Compresión Semanal. Bueno, y pasando al campo del sector de la biotecnología, las acciones de Moderna finalmente llegan a la zona planteada en episodios anteriores y a partir de ahora sí agudizamos el seguimiento en su línea de tendencia y soporte clave marcado en el gráfico. En este caso, la carta asignada será la carta del paso a paso. Y ahora me toca asignar la carta del comodín para festejar los 5.000 suscriptores en YouTube. Gracias a todos ahí, pero también los invito a seguirme en las redes sociales como siempre. Tenemos casi 37.000 seguidores en Twitter y casi 15.000 en Instagram, pero también hay un poco de humor en TikTok y mucho más. Hay contenido especial para cada red social, así que los espero en todas las redes. Ahora volviendo a los análisis, las acciones chinas también rebotan fuertemente, como por ejemplo son el caso de las acciones de NIO. En este caso es verdad que las acciones en las últimas semanas rebotaron fuertemente, pero vienen de una caída de un casi 90% desde sus máximos. Al mismo tiempo, otros elementos debemos seguir de cerca para no confirmar pullbacks que impliquen continuaciones bajistas. Como siempre digo, mucho cuidado y como diría Tenkan Trading, cuiden la comitente. La carta asignada, obviamente, es la carta del suspenso. Bueno, ya hablamos muchísimo del mercado de los Estados Unidos, así que ahora sí, cerramos ese mercado y pasamos al mundo cripto. La semana pasada hemos tenido un impacto muy fuerte bajista en todo este mercado.
con una caída de un casi 75% desde su máximo, el Bitcoin recorrió y cayó rápidamente desde los casi $70.000 llegando a los $17.000. Zona que en este momento es la zona de los máximos del año 2017. Hoy me toca asignarle la carta de la doble cara porque el precio quedó entre varios elementos técnicos en el gráfico, como por ejemplo puede ser la base del canal y la media móvil de 200. Como siempre decimos, una vez que el stop loss se activó debemos tener paciencia para esperar nuevos indicios alcistas. En este caso, la recuperación, por ejemplo, de la media móvil de 200 semanal y la base del canal serán claves, mientras tanto, la tendencia bajista se mantiene intacta. En el campo de las criptomonedas vemos reacciones alcistas generalizadas, pero como venimos viendo semana a semana, en general han caído entre un 90 y un 95%, con lo cual no le vamos a dedicar mucho tiempo en este análisis, pero sí le vamos a asignar la carta de la película. Episodios anteriores analizábamos el índice y un activo de Chile, y esta semana Diego, por privado, un seguidor de Twitter de Colombia, nos pidió si podíamos analizar algunos activos de su país. Es por esto que hace el debut en compresión semanal el ETF de Colombia, que cotiza bajo el ticker ICOL. Luego más adelante vamos a analizar el peso colombiano, pero ahora miremos el ETF. El activo en abril de este año había quebrado al alza una contratendencia bajista, pero al final se ha configurado como un bull trap y el activo volvió a ingresar dentro de la contratendencia. El precio ha cerrado la semana con una vela bajista de más de un 12% con un fuerte volumen a la baja. Además, el activo ha quebrado a la baja dos soportes de gran relevancia y es por esto que vamos a asignarle dos cartas. Obviamente la carta del estreno y la carta de la alarma. Y en nuestro mercado argentino nos encontramos con un mercado con bajas generalizadas luego de haber quebrado soportes relevantes o que habían llegado a resistencias y no lograron superarlas, como bien veíamos en episodios anteriores. Arranquemos entonces con activos que considero que son importantes para entender el movimiento de esta semana. Empezamos entonces por el Merval en su versión en pesos. Esta semana el índice en pesos justamente nos deja una caída de un 5% en su rendimiento. Lo importante en estos momentos es ver cómo perdió el canal planteado y los 81.200 puntos auspician en este momento de soporte. Una pérdida de estos valores haría que el índice realice nuevos mínimos, donde los eliotistas podrían decir entonces que la fase correctiva podría continuar con una onda C bajista. Por el momento asignamos la carta de la precaución. Como contrapartida en el análisis no podemos dejar de lado el dólar CCL, que es el dólar en Argentina. La semana pasada rompió el máximo histórico de los 230 pesos por dólar y esta semana notamos cómo el precio consolida sobre máximos históricos, dejándonos una vela de forma doji. La indecisión se hace presente porque los alcistas y los bajistas luchan por ver cuál ganará la contienda. Lo que podemos decir entonces es que el máximo anterior ahora se transformó en soporte, que de no quebrarlo a la baja podríamos pensar en que la tendencia alcista continúa. La carta entonces asignada es la carta del vuelo alto. Bueno, como venimos tirando un montón de activos ahí, pero bueno, tratemos de hacerlo lo más compacto posible, más allá de que es extendido. Seguimos analizando un poco el mercado, que es esto que tanto nos apasiona y disfrutamos. Bueno, un activo que seguimos mucho aquí en compresión semanal son las acciones de YPF. Mucho se habló durante esta semana, luego del seguimiento que hicimos en episodios anteriores donde vimos el cuádruple techo y el pullback a la línea de tendencia alcista planteada. Ahora vemos como luego del pullback planteado la acción cae un 43% en 10 semanas y nos deja por debajo de la zona de soporte planteada en la zona de los $3,50. La fuerza bajista debería haber terminado aquí para que el activo nos dé un rebote, mientras que una pérdida del soporte nos habilitaría precios más bajos aún. Asignamos entonces la carta del terreno resbaladizo. Y las acciones del Banco Macro, que hemos hablado de estas acciones en Twitter esta semana, en su versión ADR, nos deja un nuevo mínimo relativo en los precios que había tocado en octubre del 2020.
El terreno resbaladizo se hace presente, puesto que de no recuperar rápidamente el soporte que estamos perdiendo, habilitaríamos nuevos objetivos bajistas de este activo. Mantenemos entonces la carta del terreno resbaladizo. Y otro activo que también venimos hablando que les quería mostrar son las acciones de Telecom en su ticker TEO, que es un ADR. La caída semanal en el precio es de un 5%, pero lo relevante en este caso es que esta semana pierde el canal que estábamos planteando y deja el precio en una zona de soporte en la zona de los $4,50. Esta zona es la zona de soporte de precio de la caída del año 2008, que en caso de romper este soporte también habilitaría posibles caídas importantes en los precios. La carta asignada es la carta también de la precaución. Y la semana pasada las acciones de Mercado Libre nos dejó una vela doji de indecisión por debajo de soportes. Esta semana, con un rendimiento semanal de un 16%, está intentando recuperar el soporte perdido y cierra la semana en los $740 por acción. La carta asignada es la carta de la película, porque lo que haga el precio las próximas semanas nos dirá si empezamos a ver signos de reversión alcista o si la tendencia bajista continúa, por lo menos en el corto plazo. Y un activo que no tiene ADR son las acciones de Valo, que cotizan en pesos. La semana pasada hizo un nuevo máximo histórico en la zona de los 37 pesos. El canal alcista que viene desde el año 2020 lo respeta y nos encontramos con que podría ir al techo del canal en la zona de los 42 pesos. Los eliotistas plantearían en estas zonas de consolidación como una potencial onda 4 de un impulso alcista y le quedaría aún la onda 5 al alza. Recordemos que el análisis lo estamos haciendo en pesos y debemos complementar el análisis con otros elementos técnicos para poder tomar buenas decisiones. La carta asignada igualmente es la carta del vuelo alto. En la academia hicimos un análisis pormenorizado de las acciones de Transportadora Gas del Norte, en donde mostramos lo que veíamos hace unos meses atrás y cuáles son los posibles escenarios de cara al futuro. Eso también les dejo el link en la descripción del video. Por Twitter nos escribió StockPIF, que es raro el nick, y nos comentó de las acciones de Despegar con su ticker DESP. Esta semana nos dejan un rendimiento positivo de un 13%. Su gráfica en compresión semanal nos muestra cómo la vela anterior nos dejó un martillo con una gran mecha inferior en la base del canal correctivo bajista planteado. Esta semana, con el rebote alcista, se hizo presente coincidentemente con la zona del retroceso de Fibonacci del 61.8 del movimiento alcista que se dio desde mayo del 2020 a marzo del 2021 y desde entonces había encarado su fase correctiva, con lo cual la carta asignada es la carta de En la Mira. Y esta semana mucho se habló de las cotizaciones de los bonos argentinos y sus movimientos en pesos. En base a esto, desde este espacio queremos tratar de hacer el análisis con nuestras técnicas de análisis y gestión de riesgo para que luego ustedes puedan tomar sus propias decisiones de inversión. Así que comencemos también con esta parte. Arrancamos con la cotización del bono AL30D en su versión en dólares, obviamente por eso tiene la letra D. Cuando salió a cotizar en septiembre del 2020 su precio era de $50. Esta semana cierra su cotización en los $21 y podemos ver cómo el precio sigue una tendencia bajista dentro de un canal planteado, el cual lo quiebra esta semana a la baja, dejándonos un rendimiento negativo semanal de un 7% y acumulado en las últimas 3 semanas de un 19%. Es importante entonces recordar con ejemplos como este cómo es importante no agarrar cuchillos cayendo, porque no sabemos dónde podría frenar el precio y podría ser que nuestro capital se vea disminuido muy rápidamente. La carta asignada obviamente es la carta de El Derrumbe. Y otro activo de los denominados de renta fija que les quería mostrar es el bono del Tesoro en pesos ajustado por ser denominado TX23. Del lado técnico, tal como nosotros miramos a los activos, podemos observar cómo desde octubre del 2020 en su cotización sigue una línea de tendencia alcista jamás quebrada. En la academia hicimos un análisis de varios activos de renta fija, así que les dejo el link en la descripción del video y vamos a asignarle la carta del paso a paso. En el sector de los commodities hemos tenido una semana con vela bajista en la mayoría de los activos.
vamos a analizar dos activos de este grupo para mostrar lo que ocurrió esta semana. Por ejemplo, el cobre ha dejado una vela bajista de un casi 7%, llegando a la zona de posible soporte entre los 685 y los 675. Los alcistas seguirán de cerca a esta zona y si el precio puede encontrar soporte en esta zona, obviamente. Es por eso que le asignamos la carta de En la mira y el derrumbe. La soja cierra la semana también con una vela negativa de un casi 7%. El precio impactó en la resistencia de máximos históricos, no pudiendo quebrar al alza. Actualmente el activo volvió a cotizar a la zona del soporte de finales de febrero del 2022. Es por esto que le asignamos la carta de la pared. Y en el caso de las monedas de la región de Sudamérica, esta semana en la mayoría de los países sudamericanos sus monedas se han devaluado respecto al dólar. En el caso del peso chileno sube un casi 5% haciendo máximos históricos, quebrando al alza la zona de resistencia de los 870. Podemos ver que el activo desde marzo del 2020 a la fecha podría haber realizado el patrón de tasa con asa, impulsando el precio con objetivos mucho mayores. Es por esto que le asigno la carta del vuelo alto. Y suena la alarma para el peso colombiano, que esta semana el activo subió un 6% llegando a la zona de máximos históricos. Sería importante seguir de cerca qué hace el activo en las próximas semanas para ver si el activo puede quebrar al alza la zona de máximos como sí lo hizo el peso chileno. Hemos tenido de todo, así que cerramos la semana en amarillo y los invito, como todos los episodios, a encontrar a Pika Wally y si lo encuentran, lo espero en los comentarios. Nos tomamos muy en serio esto de el extendido, ya estamos llegando a los 17 minutos, espero que lo disfruten. La verdad que no pudimos estar la semana pasada, pero bueno, acá estamos brindándoles una versión extendida. Así que los invito, como siempre, a suscribirse al canal de YouTube, darle me gusta al video, que comenten cualquier cosa, los que se le venga a la cabeza siempre nos ayuda a que nos comentan y charlamos un rato. Recuerden seguirme en las redes sociales, que ya se lo dije, Twitter e Instagram. Estamos en varias, pero bueno, básicamente en Twitter e Instagram es obligatorio. Y bueno, hasta acá llegamos con este episodio de Compresión Semanal. Espero que les haya gustado. Y como siempre les digo, si no les gustó, no importa. El próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.